Buenos días, bienvenido al canal Diálogo con el Futuro, Carlos Carralero, la nueva era. El tema que traemos hoy es la batalla cultural, pero la primera parte, es decir, nos va a llevar más de un video. Y la primera parte va a tratar un concepto extraído por los socialistas que desde el siglo XIX, que es el de opresores y oprimidos, y el factor económico, de acuerdo a la teoría socialista y la cosmovisión izquierdista de estos tiempos. Desde el siglo XIX, el socialismo ha venido promoviendo una doctrina con la cual gran parte de la humanidad ha sido ofuscada: la lucha de clases, en virtud de la teoría de Marx y Engels, o sea, la revolución de proletarios contra burgueses, es decir, oprimido contra opresor, y su relación con el factor económico como clave de solución según el socialismo. En el siglo XIX, varios teóricos han revisado la esencia del marxismo original y el más influyente fue el comunista italiano Antonio Gramsci, que luego le sigue la escuela de Frankfurt con su teoría crítica. A raíz de la instauración del nazismo en Alemania, la escuela, es decir, sus exponentes emigraron a los Estados Unidos y debemos decir que la mayoría de los miembros eran de familias judías. Al establecerse en New York, fueron apoyados por la familia Rockefeller y el Departamento de Estado, no faltará más. En los años 60, la influencia de la escuela se refleja en los jóvenes americanos y europeos. Un ejemplo es entre los exponentes de la escuela, Herbert Marcuse, que se convierte en bandera de la generación del 68 en Estados Unidos. En su crítica al capitalismo y la sociedad industrial avanzada, expresaba que ya no se podía contar con el proletariado, pues este no había aprovechado el momento para llevar a cabo la revolución proletaria. Marcuse, que era un sociólogo, en su crítica al capitalismo se vale de una media verdad, cuando expresaba que el consumismo introducido por la sociedad capitalista avanzada alienaba a la sociedad creando conformidad, pero luego inoculaba el veneno que su teoría quería llevar a las nuevas generaciones. En su obra, El hombre unidimensional, expresa que la sociedad capitalista fabrica hombres cuya mentalidad lleva a una sola dimensión, es decir, a la conformidad y la carencia de espíritu crítico. Pero aquí estaba el propósito no expresado de su teoría, no el de curar la sociedad, sino el de crearle otras enfermedades que hemos visto en décadas posteriores. Entonces, planteaba que en lugar del proletariado había que valerse de inmigrados carcelarios, prostitutas, homosexuales, feministas, etcétera, etcétera, lo que él llamaba las minorías oprimidas. Luego parte de las teorías del psicoanalista Erich Fromm. Erich Fromm fue también un exponente de la escuela de Frankfurt. Su obra, parte de la obra, se convierte en base para la promoción del feminismo. En su obra arremete contra la figura paterna en la familia. De ahí los ingenieros sociales de estos tiempos, de eras del wokismo, extraen uno de sus academismos preferidos. Es decir, ellos tienen que demostrar que sus teorías, entre ellas las más absurdas, tienen ¿cómo se llama?, un valor académico. Entonces, el academismo para definir a los hombres heterosexuales y ¿cómo se llama?, de estos tiempos, según ellos, opresor de las mujeres, crearon el término heteropatriarcado.
Los exponentes de la teoría crítica constituyen una de las fuentes principales del despropósito llamado wokismo. En fin, el objetivo de la teoría crítica era erosionar nuestra cultura, o sea, la cultura occidental. Es fácil entonces entender la resonancia de estos teóricos de la deconstrucción en el wokismo, que ha conducido a muchas personas no solamente a la transformación de su naturaleza con hormonas y cirugía, sino que a otros ha convertido en idiotas que declaran haber sufrido una transformación en su especie o género y se sienten yegua, gato, árbol, etcétera, etcétera. Es evidente también el deterioro de la educación que afecta a millones de familias en Occidente. Por ejemplo, la mayoría de los matrimonios en los últimos tiempos dura poquísimo y por lo tanto muchos niños crecen sin la figura paterna, creando problemas serios en el seno de la familia y de la sociedad en general. Un paradigma, bueno, entre tantas ciudades en el occidente, pero traigo el caso de Chicago, en que semanalmente se producen asesinatos, crímenes y esas cosas por manos de adolescentes y jóvenes, cuando las estadísticas dicen que la mayoría de estos jóvenes se han criado sin la figura paterna. Para volver al argumento del marxismo revisado, que debe considerarse base del marxismo cultural, Antonio Gramsci, a través de su obra Cuadernos desde la cárcel a finales de la década del 20 del siglo pasado, diseñó la teoría de la hegemonía en los medios de información y luego la de la hegemonía de las instituciones estatales, que más tarde esta hegemonía de las instituciones estatales se transfiere y se extiende hasta las instituciones privadas, pero que sirven a estas ideas muy izquierdistas. Dos ejemplos de instituciones privadas son Wikipedia y el Premio Nobel por la Paz y el de Literatura, cuya historia es un ejemplo del predominio socialista que se ha impregnado en el inconsciente de millones de personas desde el siglo XIX. El Nobel en su mayoría ha sido concedido a personas comprometidas con la izquierda. No tengo palabras para definir la humillante elección de Barack Obama al Nobel por la Paz, incluso sin haber hecho nada en este mundo por la paz. Debería llevar en el cuello, sí, la medalla de la familia presidencial que más ha odiado a Estados Unidos, por lo tanto más daño ha procurado al país. Campeón entre belicistas, quien ha culminado su mandato con 7 guerras en países muy lejanos de Estados Unidos. El Nobel, por demás, ha evidenciado la presencia de la hegemonía de las instituciones en la sociedad, al conceder el Nobel por la Paz al expresidente lo digo entre comillas, de derecha Santos, porque él de derecha no lo es, para ejecutar un plan izquierdista, el de llevar a guerrilleros al gobierno. La paz en Colombia es, por cierto, un texto atribuido a Fidel Castro cuando ya no lograba ni pensar. Pero bueno, lo puede haber hecho uno de sus testaferros y después lo firmaron como Castro. Lo recuerdo bien porque la suspicacia ya por el 2012 me condujo a imaginar este presente. Santos se prestó para la coartada izquierdista al firmar la paz en Colombia en la ciudad de La Habana. Y demuestra que eso fue algo muy deseado por Fidel Castro. El resultado, bueno, pues es el presidente Petro que los colombianos ahora me parece que habrán entendido de quién se trata. El premio de literatura, por otra parte, lleva en la conciencia de los académicos y otros corruptos la vergüenza de conceder los escritores zurdos. Veamos, aunque fueron talentosos, en América Latina se ha concedido siempre a escritores de la ideología de izquierda. La mitad de ellos hasta militantes comunistas. Por ejemplo, Miguel Ángel Asturias. En Guatemala, Pablo Neruda.
en Chile y Octavio Paz en México. Este último, antes de algunos años antes de morir, se colocaba sobre el lado derecho para morir sereno. La propaganda izquierdista ha formado un sesgo profundo en la mentalidad de millones de personas, una predisposición a seguir un esquema mental. Lo he comprobado en Europa y en ambientes latinoamericanos. También durante la pandemia, cuando millones de personas, desde el ciudadano común hasta los de las instituciones y profesionales, médicos, periodistas, que en su mayoría eran cómplices de la desinformación y el encierro, incluso de la censura. Millones de ciudadanos percibían la problemática de manera complaciente, sin cuestionar las evidentes contrariedades en las medidas represivas del poder. Mascarillas, encierro, vacunas sin la comprobación científica requerida para el producto antes de ser aplicada, cuya aplicación requiere un periodo de 5 a 7 años, por lo menos, de comprobación. Luego los exudados repetidos sin necesidad, haciendo pagar a la población por ellos. Me parece una gran arbitrariedad también. Y más tarde, el carnet para viajar y para poder trabajar. Díganme si no es una dictadura. Una dictadura sanitaria sin velo, que aunque han intentado repetirle, será muy difícil volver a imponer. En pocas palabras, se trata de la cosmovisión, y de esto quiero que se graben este concepto, la cosmovisión izquierdista que subyace en la conciencia de millones, incluso de aquellos que no militan partidos de izquierda, ni se reconocen en su ideología. De lo contrario, no se podría explicar el hecho de la coincidencia en millones de personas, interesados o no en la política, en la complacencia y la obediencia al sistema burocráticamente represivo del Estado, en tantos aspectos, como los altos impuestos, la imposición de reglas absurdas, la conducción de guerras que llevan al crecimiento de la deuda pública y a hacer menos prósperas a las personas que se esfuerzan honestamente para mejorar su estado y el de la familia. Es decir, que el Estado, esto lo veremos después, el Estado es no solamente opresor, el estatismo lleva incluso a la pobreza de las naciones. Vamos desde los países de la llamada, ya mal llamada democracia, hasta las dictaduras del socialismo real. Vemos cómo el Estado invasivo lleva a la pobreza de su pueblo. El virus de la obediencia ciega inoculado por la ideología a millones de personas en varias décadas es lo que nos hace acatar la propaganda y las órdenes de una manera lineal, sin que nada en nuestras conciencias nos induzca a la curiosidad, la suspicacia o la cautela. Hasta aquí esta parte de la batalla cultural. Muchas gracias. Hasta la próxima.